Mi nombre es Brandon y el día de hoy les voy a hablar un poco de las generalidades del sistema inmunitario. Los órganos del sistema inmunitario se dividen en órganos linfoides primarios, los cuales se dividen en lo que es médula ósea y timo, siendo estos los lugares de desarrollo y la maduración de las células inmunitarias. Y también hay los secundarios, que serían los ganglios linfáticos, como por ejemplo serían se encuentran en el vaso, tejido linfoide asociado a lo que es la mucosa MALT y tejido linfoide asociado al intestino GALT, cuyas funciones son que serían ser la residencia de diversas células linfoides, constituir una trampa para el antígeno, que es el material frente es el material frente al que se suscitan las respuestas inmunitarias y será el lugar donde éstas se inician. Los leucocitos se especializan aún más en los órganos secundarios y los linfocitos recirculan a través de la sangre, los órganos linfoides secundarios y los vasos linfáticos en un proceso de vigilancia inmunitaria organizada. Si el ganglio linfático es un filtro para el antígeno en diversos tejidos, el vaso lo es para los antígenos de la sangre. Sus cualidades son similares a las de una esponja y hacen que el tráfico sanguíneo de las células y proteínas pueda hacerse más lento para inspeccionarlas, en particular con respecto a los agentes infecciosos y los complejos antígeno-anticuerpo, que inducen una respuesta inmunitaria activa en la pulpa roja del vaso. Se eliminan los eritrocitos y leucocitos envejecidos o defectuosos que son fagocitados por los macrófagos residentes. Fisiología del sistema inmunitario. Las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmunitario, y a su respuesta conjunta y coordinada a la introducción de sustancias extrañas se le llama respuesta inmunitaria. La función fisiológica del sistema inmunitario es la defensa contra los microbios infecciosos. Sin embargo, sustancias extrañas no infecciosas y productos de células dañadas pueden desencadenar respuestas inmunitarias. Además, en algunas situaciones, los mecanismos que normalmente protegen a los individuos de la infección y que eliminan las sustancias extrañas también son capaces de provocar lesiones tisulares y la enfermedad. Por tanto, una definición más concreta de la respuesta inmunitaria es la de una reacción a los microbios, así como las moléculas que son reconocidos como extraños independientemente de la consecuencia fisiológica o patológica de tal reacción. En ciertas situaciones, incluso moléculas propias pueden desencadenar respuestas inmunitarias, algo que se le conoce como respuestas autoinmunitarias. Inmunidades innata y adaptativa. La defensa contra los microbios está mediada por las respuestas secuenciales y coordinadas que se denominan inmunidad innata y adaptativa. La inmunidad innata, también llamada inmunidad natural o nativa, es esencial para defender contra los microbios en las primeras horas o días siguientes a la infección, antes de que se desarrollen las respuestas inmunitarias adaptativas. La inmunidad innata está mediada por mecanismos de defensa celulares y bioquímicos que existen antes incluso de la infección, de ahí que se le denomine inmunidad innata y que facilita respuestas rápidas a los microbios invasores. Los mecanismos de la inmunidad innata proporcionan la defensa inicial contra las infecciones. Las respuestas inmunitarias adaptativas aparecen después y requieren la activación de los linfocitos. La cinética de las respuestas inmunitarias innata y adaptativa son aproximaciones y que pueden variar en diferentes infecciones. La inmunidad innata, por su parte, es la primera línea de defensa. El sistema de la inmunidad innata responde casi de inmediato a los microbios y las células dañadas, y las exposiciones repetidas inducen respuestas inmunitarias innatas prácticamente idénticas. Los receptores de la inmunidad innata son específicos frente a estructuras que son comunes a grupos de microbios relacionados y no distinguen las sutiles diferencias que hay entre ellos. Los principales componentes de la inmunidad innata son tres. El primero son barreras físicas y químicas, como el epitelio y las sustancias químicas antimicrobianas producidas en las superficies epiteliales. Después están las células fagocíticas, como neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, mastocitos, linfocitos citolíticos naturales, que son los linfocitos NK, y otras células linfocíticas innatas. Y por último están las proteínas sanguíneas, incluidos miembros del sistema del complemento y otros mediadores de la inflamación. Muchas células inmunitarias innatas, como los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos, están siempre en la mayoría de los tejidos, donde actúan como centinelas para mantenerse atentos ante los microbios invasores. La respuesta inmunitaria innata combate a los microbios mediante dos reacciones principales:
reclutando fagocitos y otros leucocitos que destruyen a los microbios en el proceso que se denomina inflamación y bloqueando la replicación de los virus o la muerte de las células infectadas, por ello sin la necesidad de una reacción inflamatoria. En la inmunidad adaptativa, al contrario que la inmunidad innata, hay otras respuestas inmunitarias estimuladas por la exposición a microorganismos infecciosos que aumentan en magnitud y capacidades defensivas con cada exposición sucesiva a un microbio en particular. Esta está mediada por linfocitos y sus productos. Los linfocitos expresan receptores muy diversos capaces de reconocer un enorme número de antígenos. Hay dos poblaciones principales de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T, que medían diferentes tipos de respuestas inmunitarias adaptativas. Debido a que esta forma de inmunidad surge como respuesta a la infección y se adapta a ella, se denomina inmunidad adaptativa, también llamada inmunidad específica o inmunidad adquirida. El sistema inmunitario adaptativo reconoce un gran número de sustancias microbianas y no microbianas, llamadas antígenos. Aunque muchos microorganismos patógenos se han desarrollado para resistir la respuesta inmunitaria innata, las respuestas inmunitarias adaptativas, al ser más fuertes y especializadas, pueden erradicar estas infecciones. Hay también numerosas conexiones entre las respuestas inmunitarias innata y adaptativa. La respuesta inmunitaria innata a los microbios proporciona las primeras señales de peligro que estimulan las respuestas inmunitarias adaptativas. Por el contrario, las respuestas inmunitarias adaptativas trabajan a menudo reforzando los mecanismos protectores de la inmunidad innata, lo que las hace más capaces de combatir con eficacia a los microbios. La inmunidad protectora contra los microbios está mediada por las reacciones tempranas de la inmunidad innata y las respuestas más tardías de la inmunidad adaptativa. Las respuestas inmunitarias innatas son estimuladas por estructuras moleculares compartidas por grupos de microbios y moléculas expresadas por células del hospedador dañadas. La inmunidad adaptativa es específica frente a diferentes antígenos microbianos y no microbianos y aumenta con exposiciones repetidas al antígeno, algo que se le conoce como memoria inmunitaria. El sistema inmunitario puede dividirse desde el punto de vista funcional en dos niveles, la inmunidad innata y la adaptativa. En este caso yo les voy a hablar sobre la inmunidad adaptativa. Este es un mecanismo de defensa mucho más evolucionado que es estimulado luego de la exposición a agentes infecciosos y cuya capacidad de intensidad defensiva aumenta después de cada exposición subsiguiente a un determinado microorganismo. Entra en acción cuando falla la inmunidad innata y elabora una respuesta específica para cada agente infeccioso y guarda memoria de él. Existen dos tipos de inmunidad adaptativa, la celular y la humoral. Ambas actúan en conjunto con el fin de eliminar a los microorganismos. Las características más frecuentes de esta respuesta son las siguientes. Esta respuesta se induce por el reconocimiento de antígenos, que son moléculas de peso molecular alto, principalmente proteínas y polisacáridos. Este reconocimiento lo efectúan moléculas de membrana celular, receptores o solubles anticuerpos, y se realiza mediante la unión de un sitio activo en el receptor o el anticuerpo y regiones discretas en la estructura del antígeno llamadas epítopos o determinantes antigénicos. Muestra especificidad muy alta hacia los antígenos que la indujeron, de modo que los elementos celulares y moleculares que participan cuentan con regiones estructurales que se les llama sitios activos. Se ajustan con gran precisión solo la molécula inductora y con ninguna otra más. Manifiesta memoria de larga duración, que es decir, después del primer encuentro con el antígeno, la respuesta aparece en un plazo de varios días, a la que se le llama respuesta primaria. En tanto que con cada nuevo contacto con el mismo antígeno, la respuesta es más rápida, de magnitud mayor y más prolongada en el tiempo. A esto se le llama respuesta secundaria. El reconocimiento antigénico a nivel celular está a cargo de las células linfoides especializadas, los linfocitos T y los B, con receptores para antígeno llamados TCR del inglés T, Cell Receptor, y BCR del inglés B, Cell Receptor, respectivamente. Los linfocitos B tienen su origen en la médula ósea, expresan el marcador de superficie CD19 y dan lugar a la respuesta adaptativa humoral. Su estimulación genera células plasmáticas productoras de moléculas efectoras que son los anticuerpos, glicoproteínas solubles de la familia de las inmunoglobulinas, caracterizados por su capacidad de combinarse específicamente con el antígeno inductor mediante su sitio activo. Funcionalmente, la respuesta adaptativa es primariamente protectora, no solo contra agentes infecciosos, sino también contra las células neoplásicas. Ante el primer encuentro con agentes infecciosos, la respuesta innata es la que primero se manifiesta, en tanto que los efectos de la adaptativa se observan hasta días después.